RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional. El día de hoy vamos a tener un programa sumamente interesante. Vamos a hablar sobre la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. UNIR es una universidad que uno dice Rioja, sinónimo España, o de repente una bebida que puede ser el vino, que es conocido, pero más allá de eso hay una universidad que ya tiene mucho tiempo y está trabajando ya en América Latina en algunos países. Para eso he invitado a Rocío Chirinos, que es representante de UNIR en Perú. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias, Gustavo, y gracias por el espacio, por el tema, que creo que a muchos nos va a hacer algo muy interesante, un escenario muy interesante en nuestro desarrollo profesional. Yo estoy vinculada a esta universidad, la Universidad Internacional de La Rioja, en realidad desde hace, yo te diría, alrededor de 10 años. Esta universidad no tiene muchos años de haber sido creada, fundada en España, y curiosamente, con el nivel tan competitivo que hay en este país, buen nivel competitivo, las facultades de educación tienen muy buen nivel académico. Esta universidad en poco tiempo, en el espacio de 10, 12 años, se ha convertido en la universidad con el mayor número de estudiantes de educación en la facultad de este rubro, educación. Lo que puede ser una pequeña muestra del nivel y la calidad que ha logrado en poco tiempo. En poco tiempo. Sí, a raíz de esto, ellos van viendo escenarios donde poder desarrollar institucionalmente y se interesan por México, se interesan por Colombia, luego Ecuador, y desde hace prácticamente un año están ya con la decisión de traer sus programas al Perú. Al Perú. Y es a raíz de esto que entro en contacto con ellos. Muy interesante esto, porque justo estuve analizando y viendo la web que ellos tienen, que se tiene, UNIR tiene, y viendo cómo ha ido creciendo paulatinamente, ¿no? Como tú dices, cruzaron el Atlántico y empezaron en México, y así sucesivamente han ido bajando y han llegado acá al Perú. Y han llegado al Perú para instalarse y ofrecer un servicio de calidad, por lo que entiendo, porque en tan poco tiempo comienzan a ofrecer las maestrías, y las maestrías más que todo en este caso, que es lo más fuerte, y superando la oferta que hay en otros lugares, ¿no? Entonces eso es bien interesante como fenómeno. Obviamente UNIR no solamente es educación, quisiéramos que antes de meternos a educación, que es un tema que los maestros y que nos escuchan van a saber un poco más, sí me gustaría ver, porque he visto que tienen una alta gama de posgrados, pero también de pregrado, que se dan más que todo en Europa, ¿no? Sobre artes y humanidades, sobre temas de ciencias sociales, derecho, ingenierías, he visto marketing, o sea, no solamente es educación, ciencias económicas y administrativas, sí. O sea, he visto que hay MBA, entonces, coméntanos un poquito, si quieres, a grandes rasgos sobre estas disciplinas o cómo se empieza, y después entramos de lleno a educación. Perfecto. UNIR, como toda universidad, además en un espacio europeo que tiene sus estándares de calidad regulados en cada país, nace con verdadera vocación universitaria, y a la vez asumiendo el reto del siglo XXI, el reto de la innovación, el reto de la tecnología. UNIR nace con vocación de aportar al mundo universitario, aportar calidad, aportar investigación, y en este sentido nace con 6 facultades de ley, con calidad, con todo, como lo acabas de decir, ¿no? Una facultad para empresas, una facultad para derecho, humanidades, educación. En estos momentos tiene un 90% de profesores con doctorado en cualquiera de estas facultades. Y estamos hablando de alrededor de 24.000 alumnos de España y del mundo entero. 24.000 alumnos ya, sí, en maestrías. Sí.
No. O en todo, en general. Grados más maestrías. Grados más maestrías. Y además es una cifra rotativa, ¿no? Porque entran, salen, salen. Entonces, como universidad es universidad, no es un centro universitario, es una universidad plena, con su claustro, con sus facultades, con sus niveles de investigación pauteados, estandarizados, con revistas científicas, con una clara vocación de desarrollo cultural, de desarrollo social, busca también impactar en proyectos sociales. Entonces yo creo que es una universidad que va a aportar mucho, que está buscando oportunidades de alianzas y oportunidades de generar lo propio de UNIR. Es una universidad online, es una universidad, para los que nos están escuchando, estamos acostumbrados a, voy a la universidad, me desplazo a la universidad, veo al profesor, interactúo con él. Estamos acostumbrados, en primer lugar, yo misma, en mis estudios, en lo que es, diríamos, la forma física de una universidad, ¿no? ¿Cómo son las aulas? ¿Dónde está el campus? A mí lo primero que me llamó la atención de esta universidad es que su campus es una plataforma, es la plataforma, ¿no? Es el espacio digital. Ahora, como van los tiempos, realmente cómo estamos yendo hacia esto. O sea, estamos hablando cada vez más de un mundo en el que la tecnología es lo primero, es el espacio natural en el que nos estamos desenvolviendo. Entonces, cada día he podido darme más cuenta del aporte de esta universidad en el sentido de que nace ya siendo digital, ya siendo online. Entonces, y en este espacio tiene un modelo pedagógico del que podemos hablar dentro de un rato, muy bueno, muy personal, de mucha calidad, de mucha relación con el estudiante, y esto va a repercutir en los buenos resultados. Interesante porque, o sea, empieza en una universidad de aporte virtual, total, 100% virtual, que eso es novedoso, definitivamente. Bueno, han entrado en unos países, llegan al Perú y tienen toda esta oferta educativa que se está dando. Claro, la oferta educativa en el Perú es amplia, pero virtual 100%, y que haya conseguido ya resultados en otros países hay poco. Ajá. Eso hay poco, y eso hay que reconocer que es algo que UNIR va trabajando paulatinamente para que estos estándares de calidad se lleguen a cumplir. Ahora, el tema de la virtualidad pasa por varios factores, pero uno es una buena plataforma, que no me sorprendería que lo deben tener. Sí. Yo he tenido la suerte de acceder por algunas personas y ver la calidad del trabajo, de todas las guías, de los tutoriales, en fin. Pero también implica, por el otro lado, una disciplina, que hablábamos antes de empezar el programa, porque también el usuario tiene que ser disciplinado, ¿no? El estudiante, el alumno, en el caso de posgrado y pregrado, pero hablemos en el caso de posgrado que se da en el Perú, esa disciplina que tiene que tener para poder llevar los cursos, tener las horas de sentarse donde tienen sus foros, o las charlas, o las clases, ¿no? Sí, perfecto. A ver, vamos a ver, hemos hablado ahí de dos elementos, la plataforma y luego la necesidad de una autodisciplina, porque lógicamente, ¿no? Pero yo creo que estamos todos de acuerdo, quienes me escuchan también, que cuando hablamos de calidad en términos de estudios, de seguir una especialidad en la propia carrera o lo que fuera, lo óptimo es que siempre vamos a tener que apuntar a la autodisciplina, al autoaprendizaje, a la autogestión de los recursos. O sea, si queremos, ¿no? Como país, yo soy muy peruana y todos lo sabemos, ¿no? Sí, claro. En nuestro país, ¿qué es lo que buscamos? Universidades serias. Totalmente. Universidades donde el alumno no está como que me matriculo, no pasan lista, no me presento, me pongo al día, saco fotocopia, eso en lo no virtual. Y es totalmente necesario. Si a mí me dicen que hay una universidad donde no pasa nada si vas o no vas a clases, ya empiezo a desconfiar. Ahora, si yo estoy en un ámbito de digital, virtual, nadie va a pasar lista, pero quizás quienes estamos en este mundo y quienes nos escuchan en estos momentos, no sabemos mucho de cómo se maneja uno dentro de una plataforma, ¿no? Entonces, en este caso, sí, el alumno que
que va a ser un estudiante de UNIR va a tener que desarrollar una autodisciplina, efectivamente, porque tú vas a manejar los tiempos. Tú eres el que te conectas. Tú eres el que asistes a clase. Es igual que en la presencial. Yo asisto a clase, me conecto, entro a la plataforma. Sí, he visto. Y UNIR tiene un modelo pedagógico en el que se busca que el profesor dé las clases en activo, o sea, no en diferido, sino en el momento, y que el alumno pueda interactuar en el momento. Entonces, de alguna manera sí se busca que el alumno, cada participante, se autodiscipline. Es decir, si yo tengo un horario de clases, de alguna manera yo organice mis recursos en mi hogar o en mi trabajo para poder estar presente en esa clase y poder interactuar. Pero también es verdad que UNIR ha buscado, dentro de esta modernidad que todos vivimos, que esa persona que es profesional, por ejemplo, y que trabaja y luego tiene compromisos familiares o lo que fuera, cuando no puede seguir una clase que se da en el momento, en la plataforma, pueda asistir, escucharla en diferido en otro momento. Entonces, lo que se busca es mucho la flexibilidad propia del mundo moderno. Totalmente. O sea, la flexibilidad propia del profesional o el estudiante que necesita compatibilizar trabajo, familia, desplazamientos, sin restarle calidad al modelo. Y un dato más que me pareció muy interesante, yo conozco muchas universidades y curiosamente a veces una gran universidad presencial, están haciendo muchas universidades el esfuerzo de ir pasándose a lo digital, de alguna manera. Sí. Entonces yo tengo... He escuchado universidades peruanas que están tratando de digitalizar todos sus contenidos. Que van a intentar, y lo que yo veo o experimento es que esos procesos de transformación son más lentos, más costosos, porque tú tienes todo un modelo para un estilo presencial. Totalmente. Y si tú quieres que nos pasemos a lo digital, muchas veces se convierte en tener clases grabadas en videos y los estudiantes... O PDFs que son los... Bájate esto. Exactamente. Y eso nos está dando un modelo de estudio online que no es. El estudio online no es el que yo congelo mi clase, por decirlo de alguna manera, para yo poderlo ver en otro momento, sino que es concebir la plataforma como el lugar de encuentro entre docentes, investigadores y alumnos. Esa plataforma digital. Necesitas una plataforma de muy buena calidad, muy bien conceptualizada y muy eficaz a la hora de actuar. Entonces, en este caso, pienso que una de las bondades de UNIR es que no ha habido esta transformación. Es importante lo que mencionas porque acabas de hablar del tema metodológico y automáticamente ha venido la pregunta, ¿no? La pregunta es, por ejemplo, en el Estado, en el Ministerio de Educación o en gobiernos regionales, en alcaldías, más que todo en gobiernos regionales y en el Ministerio de Educación, un tiempo se ha dado la moda de hacer una formación online, ¿no? O semipresencial, ¿no? Y la metodología de la presencial a la semipresencial o a la 100% virtual, yo me acuerdo un programa de didáctica, se dio un tiempo hace 2 o 3 años atrás, era la misma, con algunos cambios de actividades, es decir, en la presencial eran las mismas actividades que en la semipresencial, solamente que tenían el componente de foros y todo ello en la plataforma, y el 100% virtual era bajarse los contenidos, los PPT que estaban en la presencial. Entonces la pregunta que hago ahí y la reflexión que estás haciendo es, cuando entramos al mundo virtual, no se necesita una metodología propia para cada tema, porque no es lo mismo pasar de presencial a virtual o el sistema Blend que le llaman, que es el semipresencial. Entonces, en este caso hace 3 o 4 años todo fue lo mismo con algunos matices. Seguramente hubo resultados porque había necesidad y todo, pero igual desde el saque estamos teniendo un problema de concepción del tema metodológico, según lo que vos mencionas, ¿no? Por supuesto. Y quizás nos estamos elevando un poquito, pero para aclararlo, bueno, yo pienso que el enfoque metodológico es distinto, que es el enfoque pedagógico metodológico. Si yo voy a trabajar con los alumnos y los estoy viendo, mi manera de interactuar es una, porque estamos bajo un mismo espacio, ese es el presencial. Si yo al profesor le pido que su clase a la vez se va a dar de manera virtual, ya sea porque la grabo, ya sea porque su PowerPoint lo cuelgo en una plataforma y el alumno en otro momento lo va a elegir, la forma de enseñar del profesor no cambia. Ahora, tú imagínate que el modelo de UNIR, el profesor
da su clase y en su aula tiene alumnos de diversos países que se están conectando en ese momento, que a través de la misma plataforma me están haciendo preguntas, el profesor tiene que dar respuesta a esas preguntas, entonces la metodología tiene un cambio de 360 grados. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar mis clases generando, por un lado, de manera tecnológica, el uso de recursos que a su vez yo, profesor, cuelgo en la plataforma y que son recursos adecuados a los temas que vamos a trabajar con los estudiantes y que los estudiantes previamente o de manera posterior van a ir bajando esos documentos e interactuando. Totalmente. Entonces, para mí allí hay un beneficio. Hoy en día, un profesional de la educación, por ejemplo, quiere entrar en el tema de la tecnología, entonces dice, yo tengo que aprender. Pero si tú ya haces unos estudios utilizando la plataforma, entonces ya estás entrando en este modelo de manera automática, ya no te la tienen que enseñar. Claro, o sea, ya desde claro. el saque comienzas a tener un esta sistema, forma un de modelo construir aprendizajes. para trabajar aprendizajes y de esta forma, este tipo de enseñanza. Y, bien. Y desarrollar competencias. Exactamente. Las propias de cada asignatura. Así es. Bien interesante lo que planteas. Vamos a una pausa para entrar de lleno a todo lo que es en el tema educativo, porque una de las cosas que más me llamó la atención es que eran maestrías reconocidas por la SUNEDU, que a veces para los docentes y para cualquiera de nosotros que quiere hacer una maestría en educación o con alguna mención, necesitamos que esté reconocida por la superintendencia, que es la SUNEDU. Vamos a una pausa y nos comentas un poquito más sobre estas maestrías en educación. Vámonos a una pausa, queridos amigos, y regresamos con Hablemos de Educación. Regresamos, queridos amigos, con Hablemos de Educación. Estábamos hablando con Rocío Chirinos, representante de UNIR en Perú, y estábamos entrando en el tema de las maestrías en educación, porque habíamos hablado de todo lo que ustedes tienen en el país ya, pero ahora hablando de solamente educación, una de las cosas que me llamó la atención eran que eran maestrías reconocidas por SUNEDU. Yo veo en la página web, obviamente hay muchas menciones, pero en Perú se están ofreciendo algunas, creo yo, ¿no? Sí. Y que son reconocidas por SUNEDU. Cuéntanos un poquito, Rocío, sobre ello. Muy bien, entonces nos dirigimos ahora sobre todo a personas del rubro de educación. Así es. ¿No? Docentes, profesores que están ya sea en inicial, primaria, secundaria o en universidad. En primer lugar, el Perú, lógicamente, un profesor necesitamos ahora profesionalizarlo con titulaciones que estén reconocidas por la SUNEDU. ¿Por qué? Porque ahí está, como que está la garantía estratégica de que esa maestría reúne ciertos requisitos de calidad que están estandarizados de acuerdo a una regulación. Nosotros, antes de trabajar con UNIR, lo que hicimos fue primero recorrer ese camino. O sea, recorramos el camino por el cual nos acercamos a SUNEDU, presentamos planes de estudios de cada una de estas maestrías para gestionar el reconocimiento. En todos los casos, estas maestrías, las que hemos presentado, han sido reconocidas. Es decir, la SUNEDU hace un estudio de planes de estudios, número de créditos, tipo de oficialidad del diploma, sí, profesores, trabajo de investigación, etcétera, etcétera. Y luego tipo de convenios bilaterales que hay entre países que involucran a ciertas universidades. Perfecto. Entonces, este camino ya lo ha recorrido esta universidad, la UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, y no solo para educación, sino también otras maestrías de otras facultades tienen el reconocimiento para que todo profesor lo sepa. Ese reconocimiento implica, lógicamente, un procedimiento. Lógico. Yo recibo un título y ese título lo presento de acuerdo a trámite documentario y va a recibir ese reconocimiento. Claro. Eso por un lado, claro. ¿no? Por lo tanto, condiciona quienes pueden seguir esta maestría. Pueden seguir este tipo de maestrías personas que tienen ya sea el bachillerato universitario o la licenciatura. Eso está súper claro. No es un título propio, es un título oficial. Y por lo tanto está regulado por el tipo de acceso que se da dentro de los niveles universitarios. Yo paso de posgrado, de pregrado a posgrado. Ok, pero tú en el tema de las maestrías en educación, a mí me ha llamado, te voy a ser franco, las maestrías que pasan por SUNEDU, perfecto. Una que me ha llamado sumamente la atención y por si quieres por cómo yo voy orientando un poco
la visión educativa, es una sobre, que en el país casi no hay, es sobre el tema de orientación familiar. Ajá. O sea, me ha llamado la atención porque, sí. porque claro, la mayoría escucha sobre gestión y he visto una de sobre liderazgo educativo, Sí. o de repente un tema curricular, que son las más conocidas en educación, pero orientación familiar, uno dice, hay maestrías en orientación familiar, hay que estudiar, hay que saber cómo se forman familias, particularmente creo que sí, ¿no? Y me parece que muy apropiado llevar una maestría así. No solamente un educador podría llevar esa maestría, también hay que Así decirlo. es, Cualquier claro. padre de familia o cualquier persona que quiera estudiar y conocer. Es transversal. Exactamente. Transversal. Exactamente. No sé si profundizamos un poquito más Sí, sobre perfecto. cada una. Estamos hablando de maestrías. Yo quisiera primero transmitirles una experiencia reciente Sí. de mayo del 2018 a mayo del 2019. Perfecto. Nosotros ya hemos estado trabajando el dar a conocer estas maestrías a docentes de inicial, primaria y secundaria. En un estudio, diríamos, no científico al 100%, pero en un primer estudio, ¿qué nos encontramos? Los profesores en el Perú quieren mejorar, quieren Siempre. especializarse, quieren perfeccionarse y quieren hacer maestrías. O sea, esto lo hemos visto. Te diría que de 10, 8. De 10, 8. Esto ha sido lo primero que hemos notado. Tienen poco tiempo y un factor muy importante a tener en cuenta en el Perú es el fraccionamiento de país que tenemos. O sea, un profesor de Madre de Dios, un profesor de Cusco, un profesor de Ayacucho, quiere tener acceso al mismo nivel de calidad que un profesor de Lima. Totalmente. Pero las distancias así, las distancias y las zonas donde están ubicados encarecen el producto cuando hablamos de maestrías presenciales. Totalmente. Porque lo primero que le piden a un grupo de profesores fuera de Lima es, yo me puedo acercar si tú me aseguras un grupo. Claro. Entonces, cupo o mínimo de tú 20, tienes que escuchaba venir a eso, los ¿no? presenciales todos los fines de semana O cada 15 días sí, y tomarte súmale el a un avión, profesor, exacto, los Exactamente. desplazamientos. Pero luego nos va a venir el tema de los doctorados. Seguramente. Pero los profesores están buscando maestrías en porcentajes muy altos. Y un segundo tema que hemos visto muy claro, sobre todo en el nivel inicial, es que un porcentaje muy alto de profesores de inicial han egresado en institutos superiores pedagógicos. Sí. No han hecho una complementación universitaria y por ende No tienen bachillerato. no pueden acceder a una maestría. Eso Así es algo es. que yo también, no sé, al Perú les digo, reflexionemos sobre este tema, porque ¿cómo hacer para facilitar esto? Sí, la ley universitaria en ese sentido no lo permite. No lo permite, ¿no? Entonces, ahora vamos ya a los temas específicos. Los profesores, todos, estamos con el reto de la mejora de la calidad de la educación. Al 2021, ahora al 2036. Perfecto. Ok. Entendemos, nos damos cuenta que esto pasa por una especialización, por realizar estudios, una maestría bien direccionada. ¿Qué pasa con la maestría en orientación educativa y familiar? ¿Cuál es mi experiencia? Yo, diríamos, he trabajado más de 20 años en educación y mi enfoque es el de la educación personalizada, que es ver más allá de un estudiante que tiene que lograr aprendizajes, Así es. sino un estudiante que a su vez tiene que desarrollar habilidades blandas, tiene que tener seguridad, tiene diversas dificultades y se maneja en el entorno de una familia. Aunque parezca ahora en el Perú, sí, es una familia. Y el profesor o la institución educativa es un centro que de manera natural convoca a un colectivo de familias. O sea, tú estás en un colegio, Gustavo, tú lo has experimentado, me imagino, muchas veces. El colegio tiene el poder de decir, el viernes reunión de padres de familia de inicial y te vienen los padres de familia. Y hoy por hoy no vienen los padres de familia a que les digamos cuáles son las notas de sus hijos, sino a que les demos las herramientas para poder incidir de manera más positiva en esos aprendizajes de los hijos. Así es. O sea, los papás, los padres de familia, así como el profesor quiere hacer maestrías, los padres de familia quieren recibir de la escuela orientaciones, Sí. asesoramiento. Sí, las familias están a gritos pidiendo temas Lo familiares, están temas de pidiendo. orientación. Entonces, Un claro ejemplo es cómo que van creciendo los centros psicológicos, ¿no? Y cómo ese es un tema. Pero es un ejemplo. Es un ejemplo de cómo van creciendo y la gente va acudiendo a psicólogos. No necesariamente psicólogo quiere decir porque están locos. Antiguamente decían psicólogo No, el que está loco. No, no. señores, porque el tema de psicólogo
va trabajándose, y en los últimos años se ha puesto muy en moda el tema del coaching y el tema del acompañamiento, acompañamiento, para el los padres. el tema para los padres. Se ha comenzado Sí. a dar un tema, yo me acuerdo unos 3 años atrás o 4 años creo, un tiempo que el Perú se puso de moda mucho, haz tu plan de vida, se escuchaba mucho Proyecto de vida, plan de vida. Exactamente. Ajá, Entonces sí. yo decía, oye, ¿y esto? Esto no es en el fondo conocerse un poco mismo, de uno mismo y proyectar qué cosa quiero Así hacer. es. Entonces, ¿las familias acaso también no deben proyectarse hacia dónde quieren lograr? Claro. Entonces, es un tema, y entonces Súper los interesante. padres necesitan orientación. Por las famosas escuelas de padres en los colegios, pues a veces tocan temas muy puntuales, que si el chico es hiperactivo, si el chico tiene síndrome tal o tal. No solamente es eso, No. porque esos son casos específicos y hay que reconocerlos y hay que trabajarlos, pero va más allá de eso. Va más allá. Hay una capa Así muy es. gruesa de gente, ¿ok?, que necesita esa orientación, y por eso me llamó la atención, porque es una maestría en orientación familiar. Es decir, un padre de familia que no es educador necesariamente, pero de repente es ingeniero, pero tiene su bachillerato, podría estudiar esta Por maestría. supuesto. Lo Porque puede si estudiar. quiere orientarse un poquito más y conocer, Lo y estudia. a partir de ahí, incluso, señores, ya voy a abrirle su negocio si quiere. A partir de Hace ahí, su hace su consultorio de orientación familiar. Sí. Te da las herramientas, ¿no? Totalmente. Te da las O herramientas. sea, ahí tienen Sí ya una es. oportunidad de empleabilidad, si quieres llamarlo así. Sí. ¿No? Que ahora Sí. los índices que estaba leyendo de empleabilidad cada vez van bajando en el país. Señores, ahí tenemos una opción haciendo un bien. Haciendo un bien. Y además, a nivel de políticas educativas nacionales, la tutoría ya está clarísima cuando uno ve el diseño curricular, la propuesta curricular en el Perú. La función del tutor no es una función administrativa en un colegio. Ya no es el tutor la persona que tienes que tener al día tus notas, tus registros, tus convocatorias. No, es Así una es. función pedagógica. Así es. Es el tema de la orientación o acompañamiento u orientación, pero ya no solo del estudiante, Así sino es. del estudiante y sus familias. Sí. ¿Por qué? Diríamos, si vamos a la parte científica, está demostrado que allí donde hay mayor intervención de padres, hay mejores resultados de aprendizaje. O sea, no estamos aquí hablando de hagamos papás buenos, no, sino padres eficientes, padres que también se convierten en protagonistas para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, esta maestría en orientación familiar también está siendo una opción muy interesante para los profesores que se desempeñan como tutores. Claro. Para mi modo de ver, en un colegio, una pieza clave es el profesor que se desempeña como coordinador de un área específica, como puede ser coordinador de matemáticas, de lengua, pero transversalmente tenemos la tutoría, que se convierte en tutores que tengan herramientas para trabajar con los padres de familia y, lógicamente, con sus alumnos. No dejemos de lado que la escuela, la institución educativa, lo que crea es una comunidad. Sí. Una comunidad de aprendizaje. Es importante eso, lo que es una comunidad de aprendizaje. Sí, hay que mirarla. Y el aspecto formativo no solamente es del alumno, sino estamos formando Padres. a los padres. Así es. Porque ya pasamos la época que dice el padre ya estuvo formado. No, los padres llegan a la escuela porque necesitan una formación, o más que formación necesitan una orientación, cómo llevar a sus hijos ante situación o situaciones o problemas, o desarrollar potencialidades, porque tampoco podemos hablar que, o sea, a veces vamos con el sesgo de decir, le falta al chico, pero ¿por qué no vamos por el lado, le sobra o tiene potencialidad para esto y tenemos que desarrollarlo? Claro. Entonces, también creo que esa maestría me parece bien interesante porque trabaja de forma global el sentido de familia. Pero vamos a otras maestrías, por favor, coméntanos Porque algunas se nos más. va el tiempo, Sí, se sí, nos sí, va sí. el tiempo. Coméntanos un poquito más otras. Mira, nosotros estamos trabajando, desarrollando a fondo para el Perú 6 maestrías. Ok. El abanico es más grande, Sí, pero seguro. hemos pensado en 6. Yo me inclinaría, hay 2 que me van a incorporar en este mundo de la tecnología, del uso de plataformas, de redes, de dispositivos tecnológicos. Entonces, no se trata de visualizar al profesor como podía ser hasta hace unos años. Yo tengo mi colegio con un profesor del aula de cómputo. Eso ya fue. Ahora, yo necesito que el conjunto de profesores de una escuela tengan competencias docentes digitales, que es Perfecto. otro tema. ¿Para qué?
para cerrar la brecha entre los estudiantes que son nativos digitales, Sí, claro. y que se mueven en este medio de una manera natural, y el profesor que no necesariamente es un nativo digital, y que tiene que hacer de la tecnología no el modo de enseñar, sino parte de mi forma, de mi desempeño, programación, didáctica y evaluación. Entonces, tenemos una maestría que es competencias docentes digitales, es tecnología educativa y competencias digitales. En Europa hay un perfil con indicadores claros. En el Perú todavía no lo hay, pero en el currículo nacional tenemos un eje transversal que es el utilizar los recursos digitales. Entonces, Perfecto. para mí esta maestría es transversal desde mi punto de vista, como la de orientación educativa familiar. Es decir, es pertinente para todo profesor, sea de Sí, inicial, claro. sea de primaria, sea de secundaria. Sea universitario incluso, ¿no? Si quiere Profesor llamar- universitario, exacto. Exactamente, o superior, ¿no? Sí, claro, definitivamente, porque el tema de las tecnologías cada vez está entrando, es un claro ejemplo de donde estamos sentados y un claro ejemplo de lo Así que es. estás mencionando. Es el mundo en el que Y estamos. esto ¿no? es inevitablemente, tienen que comenzar a trabajar. O sea, el alumno, el profesor, Así es. ya vivimos en esta época y por lo tanto el maestro que está entrando al aula necesita estas herramientas, no lo podemos mandar al campo sin las armas. O Para sea, nada. entonces es lo que está pasando y creo yo que es una alternativa bien interesante que podemos seguir explorando. Pero vamos a una pausa en un momento para Y poder hablamos entrar de las otras a hablar cuatro. de las otras, por favor, para que la gente también sepa Ajá. qué maestrías más hay, qué opción ofrecen más. Y lo más importante es el costo. Ya no puedes decirme el costo, Perfecto. pero sí podrías decir más o menos, Sí, por supuesto. equiparando a una etapa presencial. Por Vamos a una supuesto. pausa entonces Listo. y regresamos en Hablemos de Gracias, Educación. Gustavo. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación. Estábamos hablando con Rocío Chirinos y Rocío, estábamos hablando de algunas maestrías. Coméntanos algunas maestrías y lo mejor, para que la gente sepa, los precios accesibles que puede tener una universidad online, ¿no? Algunos dicen online más barato, puede ser, pero quiero que nos comentes un poquito más Ajá. sobre eso. Sí, por supuesto, aunque de entrada te digo que la parte de comercialización no es mi fuerte. No, Mi fuerte son contenidos pedagógicos, pero bueno, estábamos hablando de seis maestrías, aunque hay más. Seguro Basta que sí. que los profesores que nos están escuchando entren a la plataforma de UNIR, Sí, entren sí, sí. a la página web y se van a dar cuenta que hay más. Hay un tema muy interesante, ¿no? La atención a la diversidad, Ok. el que el profesor tenga las capacidades, las herramientas técnicas para poder hacer programas diagnóstico, intervención en el aula, etcétera. Yo te diría, hay una maestría que es maestría en aprendizaje, cognición y desarrollo educativo. Y en esta maestría entramos en el tema de las neurociencias y en esta maestría, a través de la neuropsicología, Claro, vamos a darle al profesor, y eso se puede ver muy bien en su plan de estudios, en la malla curricular, vamos a darle al profesor herramientas para atender a la diversidad desde la tecnología. Ya, ok. Es muy interesante. ¿A través de qué? Diagnóstico, programas de intervención y estudio de resultados. Ya. Puede pensar el profesor, no, eso es para el departamento psicopedagógico en un colegio. ¿Cuál es mi experiencia? La neuropsicología aplicada a la educación, pensemos que en tu aula, profesor que me estás escuchando, tienes alumnos con diferentes ritmos de aprendizaje, con diferentes necesidades educativas especiales o simplemente diferentes necesidades, y hoy día es otro de los retos. El reto que el profesor sea capaz de hacer una programación diversificada, sea capaz de atender esos diferentes estilos cognitivos que tengo en el aula y a la vez todo esto signifique una forma de programar y de enseñar ordinaria, no algo especial. Entonces, esta maestría que hace, aplica los conocimientos de las neurociencias y de la tecnología para que el profesor pueda de una manera normal, natural, aprender a programar, a diversificar programas de intervención, etc. Yo ya tengo experiencia con profesionales que ya han hecho esta maestría presencial y ahora la tenemos, diríamos, de manera virtual en esta universidad y me parece que es muy interesante, lo mismo, transversal para todo profesor. No, me parece muy interesante porque es media psicológica,
tiene que ver orientación con la biología, de Sí, alguna manera. y aprender a desarrollar todo el potencial del alumno. O sea, ¿cómo doy Lo que clases? hablábamos hace un rato, Por ¿no? La ponerte un potencialidad, ejemplo ¿no? muy sencillo, todos sabemos, ¿no? El cerebro tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Si yo enseño de una manera tradicional, estoy sobre todo logrando el desarrollo del hemisferio izquierdo. Si yo desarrollo estrategias didácticas para que el alumno implique sus dos hemisferios, síntesis y análisis, imagen y dibujo, corporalidad, etcétera, entonces yo estoy estimulando los dos hemisferios y estoy potenciando la capacidad de aprendizaje. Bueno, si el profesor no tiene estos conocimientos de neuropsicología, no va a poder hacer este desempeño. Entonces, esa es una maestría que me parece Y no te enseñan eso innovadora. en el pregrado, ¿ah? No, En las carreras no, solamente de para educación. nada. Ajá, sí. Eso es muy cierto. Y luego tenemos otro tema, ¿no? El enfoque inclusivo y la interculturalidad. Me lo decían, el Perú es un país donde cada vez hay más movimiento de personas, movimiento de colectividades, movimiento de poblaciones. El profesor se encuentra en Lima y fuera de Lima con la necesidad de desarrollar esto que llamamos un enfoque inclusivo e intercultural. Pero a veces lo tenemos simplemente incorporado a modo de, no sé, eslogan, ¿no? de eslogan, de barniz, qué bonita la interculturalidad. Es que eso que tú escuchas realmente al docente te suena como música muy política, muy sesgado, sí, a una corriente, incluso a una corriente de política de izquierda, hay que decirlo, depende tú no lo quieras decir, pero en mi caso yo lo digo, es de izquierda. Sí. Entonces dices intercultural, bilingüe, que se escucha mucho en el ministerio, y que suena muy a temas que solamente pueden tocar pueblos indígenas y tocan ellos esto. Oye, la interculturalidad no solamente es eso, es una visión muy sesgada de la interculturalidad. Creo que va más allá. Y entonces es muy interesante que una maestría en educación orientada hacia ello, ¿no? Sí, o sea, más con una visión más global. Sí, y además visión Perú. Nosotros en el Perú tenemos escuelas interculturales bilingües y tenemos población intercultural. O sea, es lo que tenemos que darnos cuenta, es parte de mi identidad. Y entonces los niños hoy en día estamos viendo muchas veces problemas de bullying, problemas de desfase cultural, desfase lingüístico. O sea, el porcentaje de estudiantes en primaria en el Perú cuya lengua materna es el quechua o una lengua ayaninca nativa, una lengua nativa, es muy alto. Y estos alumnos en un porcentaje muy alto no van a escuelas bilingües, van a escuelas y su segunda lengua es castellano. Luego tenemos el inglés porque ya está en el currículo nacional. Yo a veces me río cuando estoy en foros internacionales, digo, en el Perú los niños no son bilingües, son trilingües, porque su lengua materna es otra. Entonces, lo mismo, no se trata de un eslogan ideológico para atraer tal o cual, no, sino que es estrategias de, por ejemplo, cómo enseñar lectura y escritura a niños cuya lengua materna probablemente ha sido otra que la del castellano. Totalmente. Entonces, esta maestría me parece muy buena, muy interesante. Hace poco una profesora que actualmente trabaja en Madre de Dios en un colegio de alto rendimiento, los COAR, me decía cómo los profesores, el alto nivel competitivo de esos colegios, y necesitan manejar de manera técnica, didáctica, el enfoque intercultural. Muy interesante, por eso te la quería mencionar. Sí, muy interesante. Y con esto ya hemos abordado cuatro maestrías. Y mencióname las últimas dos porque el tiempo se nos acaba, pero bueno. Pero diríamos, estos cuatro enfoques y luego la que acabamos de hablar, liderazgo y gestión. Sí. Todos los que tienen a su cargo, ya sea el cargo de director o mandos medios en las escuelas, cómo no vamos a hablar de potenciar estos perfiles en capacidades de liderazgo, ¿no? Eso es educación en valores, transformación de la escuela en una comunidad educativa, trabajo con todos los agentes que intervienen en una escuela. De hecho, es muy atractivo, la oferta es más amplia, pero tenemos esta maestría también para todos esos profesionales que ya son directores o que aspiran a ser directores. Y después tenemos ya maestrías en didácticas diversificadas, como puede ser enseñanza de las matemáticas, pero es competencias digitales siempre. O sea, es competencias digitales para la enseñanza de las matemáticas o competencias digitales para la enseñanza de la comunicación. He visto que todo tiene que ver con el tema digital y es normal que
Y bien, solamente para ir cerrando... Ofertas económicas, ¿cómo lo estamos manejando? ¿Cómo lo estamos manejando? Mira, nosotros lo estamos manejando primero, ser muy claros con UNIR, con UNIR filial, con UNIR España, UNIR México. ¿Para qué? Para que el profesor realmente pueda tener acceso a estas maestrías. De acuerdo a esto, tenemos el favor para el Perú o el beneficio de conseguir ciertos tipos de descuentos, becas parciales. Una maestría hoy por hoy se maneja en los rangos de 7.000, 8.000, 9.000 soles. Sí. Lo que se traduce, los planes de estudios son 18 meses, 3 semestres. 3 semestres. Sí. ¿Totalmente válido en el Perú? Sí. Y no todas tienen el mismo precio, lógicamente. Lógico. Por ejemplo, la maestría en tecnología educativa implica la entrega a cada profesor, a cada estudiante de un kit de robótica. Entonces, es otra cosa, ¿no? Claro, entonces los precios, tenemos maestrías de un nivel, maestrías de otro, pero nos manejamos en un rango alrededor de los 450 soles mensuales, por arriba, y por abajo 390 soles mensuales. Entonces, totalmente accesible a un maestro peruano, creo yo. Bastante. Estamos, diríamos, pro maestro, de manera que realmente pueda hacer realidad estos estudios. Ahora, todo esto pasa por unos procesos, tanto administrativos, como de selección, como de aplicación, como de presentación de perfiles. No pensemos que por ser una universidad tecnológica yo conecto, deposito y soy admitido. Claro. Hay unos procedimientos, hay departamento de admisiones, como en toda universidad. En toda universidad tienes que revisar si la documentación es la correcta, su bachillerato, en fin, ¿no? Sí. Todos esos temas para hay poder... precios europeos, precios Exacto. UNIR México, precios UNIR Colombia. Entonces tampoco es que sea este es el precio, sino que el alumno se va incorporando, va haciendo todos los pasos que hay que dar y se le va informando. Pero son más o menos los rangos bien que te he interesante, dicho. bien interesante. Bien, Rocío. La verdad, muchas gracias por darnos este espacio para también conocer y que las personas que nos escuchan, los padres, los profesores, toda persona que nos escucha pueda entender los beneficios que tiene una universidad virtual 100%, lo puedes hacer desde casa, o sea, eso es válido porque tienes tiempo para la familia, tienes tiempo para el estudio, hay menos gastos que tienes que incurrir y los espacios para conversar entre otros docentes o tus mismos compañeros, tienes la misma plataforma, y también hay seminarios, foros que seguro se hacen, y ustedes creo que también, ahora he visto alguna estrategia por ahí, voy a adelantar que los alumnos también puedan participar de algunos eventos presenciales. Por supuesto. Y eso ayuda también a que se encuentren. Y queremos gestionar también pasantías. Y pasantías, que eso es sumamente interesante porque una cosa es la práctica, o sea, la teoría que vas aprendiendo, pero también es la práctica pedagógica y por otro lado, observar buenas prácticas y traer buenas prácticas a tu aula. Así es. Es muy importante. Bien, muchas gracias, Rocío, gracias a ustedes por estar aquí y regresamos en otro momento, en otro programa con Hablemos de Educación. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.